Buenos días, mi nombre es Aris Daniela Ayala Álvarez, pertenezco a la Fundación Universitaria Unihorizonte y hoy les vengo a hablar acerca de la Ley 9 de 1979 y un pequeño resumen de los artículos 1 al 79. Espero les guste y estén muy atentos. Ley 9 de 1979. En el artículo habla que para la protección del medio ambiente se establece normas generales para mejorar las condiciones relacionadas a la salud humana, también sobre los procedimientos que se deben adoptar a la regulación, legalización y control de materiales que afecten al medio ambiente. En el artículo 2 habla que cuando se hable de agua será tanto pública como privada y las normas se aplicarán tanto a unas como a otras. En el artículo 3 habla que para el control del uso de agua se debe tener en cuenta el consumo humano, el doméstico, la preservación de flora y fauna, agrícola y pecuario, recreativo e industrial y el de transporte. En el artículo habla que el Ministerio de Salud establece cuáles son los usos que contaminan las aguas y que requieran de su autorización previa. En el artículo 5 habla sobre que el Ministerio de Salud establece las características deseables y admisibles para el control sanitario. En el artículo 6 habla que en las características del agua se deben tener en cuenta la preservación de sus características naturales, la conservación de ciertos límites acordes con la necesidad del consumo humano y el mejoramiento para alcanzar las características hasta alcanzar calidades para el consumo humano. Artículo 7. En este habla como que todo usuario debe cumplir las disposiciones establecidas por la Autoridad de Recursos Naturales y las del Ministerio de Salud. En el artículo 8 habla que la descarga de residuos debe ajustarse a la reglamentación que establece el Ministro de Salud para fuentes receptoras. En el artículo 9 no se pueden usar aguas como sitios de disposición final de residuos sólidos a menos que los autorice el Ministro de Salud. Artículo 10 habla que cualquier vertimiento se debe someter a las condiciones que pida el Ministerio de Salud. Artículo 11. Cuando se instale un establecimiento industrial, se debe solicitar al Ministro de Salud la autorización para verter los líquidos. Artículo 12. Toda edificación o lugar urbano localizado fuera de un sistema de alcantarillado debe contar con un sistema de alcantarillado adecuado para la disposición de sus residuos. Artículo 13. Cuando se almacenan materias primas que alcanzan sistemas de alcantarillados, las personas del establecimiento deben tomar medidas para cumplir la presente ley. Artículo 14. Se prohíbe descargar residuos líquidos en las calles o en las alcantarillas. Artículo 15. Cuando estén construidos los sistemas de tratamiento de agua, se debe informar al Ministerio de Salud para comprobar la calidad del afluente. Artículo 16. Cuando se realicen planes urbanos, se debe tener en cuenta unos aspectos nombrados en el artículo de esta ley. Artículo 17. El Ministerio de Salud debe adelantar investigaciones para cuantificar los niveles y determinar la escala de biodegradabilidad. Artículo 18. El Ministerio de Salud efectuará las pruebas de biodegradabilidad en los productos expendidos en el país. Artículo 19. El Ministerio de Salud reglamentará el uso de productos biodegradables. Artículo 20. El Ministerio de Salud podrá exigir la modificación, remoción o disminución de una sustancia específica y prohibir su fabricación. Artículo 21. Para preservar y cuidar el agua se tiene en cuenta la protección del agua para el consumo humano. Artículo 22. Las actividades que arrastran residuos sólidos a las aguas o alcantarilladas serán reglamentadas por el Ministerio de Salud. Artículo 23. En las vías públicas no se puede hacer la separación de basuras. El Ministro de Salud determinará el lugar para este fin. Artículo 24. Ningún establecimiento puede almacenar sus basuras sin protección o a campo abierto a menos de la autorización del Ministro de Salud. Artículo 25. Solo se pueden usar sitios autorizados por el Ministro de Salud para dejar las basuras. Artículo 26. Los recipientes que se dejen en las calles para recoger basuras deben mantenerse para no atentar contra la vida de las personas. Artículo 27. Las empresas de basuras o que recolecten basuras deben hacerlo con frecuencia para evitar la acumulación de estas en el lugar. Artículo 28. Las basuras se deben almacenar en recipientes que eviten condiciones que afecten la salud. Artículo 29. Cuando las basuras no se recojan, la persona del establecimiento tiene que encargarse de esta. Artículo 30. Las basuras infectocontagiosas deben quemarse. Artículo 31. Quien produzca basuras debe recolectarlas y hacer su exposición final. Artículo 33. Se pueden contratar servicios de un tercero, pero se debe cumplir con las exigencias del Ministerio de Salud. Artículo 33. Los carros que llevan basuras deben cumplir las especificaciones del Ministerio de Salud como ser cerrados. Artículo 34. Es prohibido quemar basuras sin la autorización del Ministerio de Salud.
Artículo 35. El Ministerio de Salud reglamentará lo relacionado al transporte y la disposición final de basuras. Artículo 36. Donde no haya alcantarillado debe haber un sistema sanitario de disposición de excretas. Artículo 37. Los sistemas de excretas y alcantarillado deben cumplir con las exigencias del Ministerio de Salud. Artículo 38. Se prohíbe poner letrinas sobre fuentes de agua. Artículo 39. Los residuos de sistemas de excretas se ajustarán a las exigencias que fije el Ministerio de Salud. Artículo 40. El Ministerio de Salud reglamentará lo relacionado al manejo de excretas de origen animal. Artículo 41. El Ministerio de Salud fija las normas de calidad de aire. Artículo 42. El Ministerio de Salud fija las normas de emisión de sustancias contaminantes. Artículo 43. Las normas de emisión de sustancias contaminantes se refieren a la descarga permitida de agentes contaminantes. Artículo 44. Se prohíbe descargar en el aire contaminantes en concentraciones superiores a las establecidas en las normas. Artículo 45. Cuando las emisiones a la atmósfera sobrepasan los límites establecidos en las normas, se deberán aplicar sistemas de tratamiento. Artículo 46. Para el funcionamiento y modificación de una instalación que tenga características que constituyen una fuente de emisión fija, se debe solicitar la autorización del Ministerio de Salud, que exime la responsabilidad por efectos de la contaminación de la operación. Artículo 47. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Salud aplicará sanciones. Artículo 48. El cumplimiento de normas sobre emisiones atmosféricas podrá exigir cambios de elementos para mejorar la calidad. También impedir la circulación de fuentes cuando tengan características con las que sean inoperantes cualquier medida correctiva. Condicionar las condiciones de fuentes móviles cuando sea necesario. Impedir el tránsito de fuentes móviles que produzcan ruido de forma indirecta de alguna parte mecánica. Artículo 49. No se permite el uso del territorio nacional en combustibles que tengan sustancias con concentraciones mayores o que sobrepasen los límites fijados respecto al Ministerio de Salud. También el Ministerio de Salud puede confiscar combustibles violatorios a lo establecido en este artículo. Artículo 50. Para la conservación y preservación de aguas de consumo humano y fabricación de alimentos, el Ministerio de Salud será competente para reglamentar los sistemas de captación, almacenamiento y tratamiento de aguas. Artículo 51. Para evitar la contaminación del agua se establece: A. Regulaciones sobre la toma de aguas y las condiciones donde se trata. B. Regulaciones sobre las tuberías y canales por donde pasa el agua. C. Regulaciones sobre las estaciones de bombeo. D. Regulaciones sobre el almacenamiento y transporte del agua. Regulación para cumplir con los requisitos establecidos en este título. Artículo 52. Para el diseño y mantenimiento de sistemas de suministro de agua se deben cumplir las normas del Ministerio de Salud. Artículo 53. Las entidades que entregan el agua al usuario deben establecer normas de operación y mantenimiento. También normas sobre la seguridad e higiene. Artículo 54. Los elementos que se acondicionen o se adicionen al agua destinadas a consumo humano deben cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Salud. Artículo 55. Los establecimientos cerca de fuentes que proveen agua deben ajustarse a las regulaciones dictadas en el título 1 de esta ley. Artículo 56. No se permite concentraciones humanas cerca de las fuentes de agua que puedan causar contaminación. Artículo 57. Las entidades que entregan el agua potable deben velar por la conservación y control de la fuente de abastecimiento. Artículo 58. Para evitar la contaminación del agua subterránea por aguas de mar o aguas residuales o contaminadas, se deben tomar las medidas necesarias de higiene para aprovechar los pozos para el agua potable. Artículo 59. Las entidades que entregan el agua potable deben ejercer control sanitario de la superficie situada para evitar su contaminación. Artículo 60. Todos los pozos deben sellarse para evitar infiltraciones de agua superficiales. Artículo 61. Todo pozo se debe desinfectar antes de darlo a servicio público. Artículo 62. Todo concesionario de aprovechamiento de aguas subterráneas se sujetará a las normas sanitarias. Artículo 63. Cuando se use agua lluvia para el consumo humano, esta debe cumplir con los requisitos que señale el Ministerio de Salud. Artículo 64. Todos los sistemas de conducción de agua se deben proteger para que no se deterioren. Artículo 65. Las conducciones deben estar provistas de desagües en puntos bajos. Artículo 66. Las tuberías y materiales usados para la conducción deben cumplir con las normas de bombeo exigidas por el Ministerio de Salud. Artículo 67. En las instalaciones elevadoras de agua se deben tomar las precauciones necesarias para que el agua no se deteriore con el aire. Artículo 68. Las instalaciones de bombeo deben tener en cuenta que no deben presentar inundaciones y deben tener drenajes adecuados para su limpieza. Debe evitarse la acumulación de sedimentos en los pozos. El agua no debe sufrir deterioro.
No se debe permitir el acceso de personas extrañas, deben haber sistemas contra incendios, las bocas de los pozos deben estar protegidas de la contaminación. Artículo 69. Toda agua para consumo humano debe ser potable cualquiera que sea su procedencia. Artículo 60. Corresponden al Ministerio de Salud dictar las disposiciones del agua. Artículo 71. Cuando se potabilice el agua, debe conducirse sin contaminar. Artículo 72. En los proyectos de construcción se deben cumplir las normas respecto al Ministerio de Salud para tratamiento de aguas. Artículo 73. Compete al Ministro de Salud dar la aprobación de la fluorización del agua para consumo humano. Artículo 74. Las sustancias que se usan en los procesos de potabilización se deben manejar conforme a las regulaciones establecidas en el título 3 de la presente ley. Artículo 75. Las conexiones domiciliarias se diseñarán de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de Salud. Artículo 76. Las entidades administradoras comprobarán periódicamente las condiciones sanitarias de la distribución de agua. Artículo 77. Los hidratantes de redes de distribución de agua se deben abrir con una frecuencia necesaria para eliminar sedimentos. Artículo 78. El Ministerio de Salud le corresponde reglamentar el almacenamiento y distribución de las aguas de consumo humano. Y artículo 79. Facultarse al Ministerio de Salud para expedir las normas de aspectos de este título